Dicen que la soledad es la única compañera fiel que tenemos las mujeres que decidimos no casarnos, pero yo siempre creí que mi lealtad estaba en otra parte, en mi propia sangre. Me llamo Herminia y a mis 72 años aprendí de la manera más cruel que el enemigo no siempre viene de fuera. A veces duerme en la habitación de al lado y come de tu mismo plato. Nunca necesité un marido para salir adelante. Fui enfermera jefa durante 40 años, doblando turnos en urgencias, tragándome el cansancio y el dolor de espalda para que a mi única hija, Lorena, no le faltara ni un lápiz de color en la escuela. Me enorgullecía de mi independencia, de esa soltería que muchos criticaron en mi juventud, pero que a mí me permitió construir mi pequeño imperio de dignidad. Sin embargo, aquella mañana de martes, bajo un cielo gris que amenazaba con una tormenta eléctrica, mi imperio se desmoronó con el sonido agudo de un datáfono rechazando mi tarjeta. Todo comenzó en la farmacia de la esquina, ese lugar con olor a alcohol y mentol que solía visitar religiosamente cada mes para comprar mis pastillas para la presión y el calcio para mis huesos, que ya empezaban a quejarse de la humedad. «Doña Herminia, disculpe», murmuró el muchacho del mostrador, un joven pálido al que conocía desde que usaba frenos en los dientes. Bajó la voz, como si quisiera protegerme de la vergüenza. «La tarjeta dice fondos insuficientes. Debe ser un error del sistema. ¿Quiere que pruebe otra vez?» Sentí un frío repentino en la nuca, ese mismo frío que sentía en el hospital cuando un monitor cardíaco dejaba de sonar. Asentí, con la garganta seca, intentando mantener la compostura. Yo era una mujer ordenada. Llevaba mis cuentas en una libreta de tapa dura con un bolígrafo de tinta negra. Sabía exactamente cuánto tenía. Mi pensión había sido depositada hacía 2 días y yo no había tocado ni un centavo. El muchacho pasó el plástico de nuevo. El pitido de error sonó más fuerte esta vez, como un insulto en medio del silencio del local. Las personas en la fila comenzaron a carraspear y a mirar sus relojes. «No se preocupe», dije, y mi propia voz me sonó ajena, metálica. «Pagaré en efectivo». Busqué en el fondo de mi bolso, entre pañuelos de papel y caramelos de menta, hasta encontrar mi monedero de cuero viejo, ese que cerraba con un broche de metal oxidado. Saqué los billetes arrugados que guardaba para emergencias extremas. Me temblaban las manos al contarlos sobre el mostrador de vidrio. Pagué y salí de allí con la bolsa de medicinas apretada contra el pecho, sintiendo que el pavimento se movía bajo mis pies. No regresé a casa. Caminé 3 cuadras hasta la sucursal del banco, ignorando el dolor punzante en mis rodillas. El viento soplaba fuerte, despeinando mi cabello canoso que siempre llevaba recogido en un moño impecable. Al entrar al banco, el aire acondicionado me golpeó el rostro, secando el sudor frío que me bajaba por la sien. Pedí hablar con un ejecutivo. Me hicieron esperar 20 minutos que parecieron 20 años. Yo miraba a mi alrededor, viendo a la gente depositar cheques, sacar dinero, vivir sus vidas con normalidad, mientras yo sentía que me ahogaba en un vaso de agua turbia. Cuando finalmente me atendieron, la señorita al otro lado del escritorio tecleó mi número de identidad con una rapidez que me mareó. «Señora Herminia», dijo, frunciendo el ceño y girando la pantalla hacia mí. «Aquí figura que se realizó una transferencia total de sus fondos de ahorro ayer por la noche. Y además, veo que se aprobó y desembolsó un préstamo preaprobado por el máximo cupo disponible. Todo fue transferido a la cuenta de terceros asociada». Me quedé paralizada. Mis ahorros, el dinero de la venta de mi antiguo coche, lo que guardaba para si algún día enfermaba y necesitaba una enfermera, para no ser una carga para nadie, y el préstamo, una deuda que yo jamás podría pagar con mi jubilación. ¿A nombre de quién?, pregunté, aunque en el fondo de mis entrañas, donde reside la intuición de las madres, ya sabía la respuesta. A la cuenta de Lorena Ibáñez, su hija. Ella figura como cotitular autorizada desde hace años, ¿recuerda? Usted firmó los papeles cuando ella entró a la universidad para facilitarle los pagos. Salí del banco como una sonámbula. El cielo finalmente se había roto y comenzaba a lloviznar, una lluvia fina y molesta que se mezclaba con las lágrimas que me negaba a derramar. Caminé hasta mi casa, esa casa de fachada color crema que había pagado sola, ladrillo a ladrillo, renunciando a vacaciones, a ropa nueva, a cenas fuera. Nunca me casé,
Nunca tuve un hombre que trajera el pan a la mesa. Yo fui padre y madre, proveedora y cuidadora. Y ahora, esa independencia de la que tanto me jactaba parecía una broma de mal gusto. Al meter la llave en la cerradura, noté que mis manos ya no temblaban. Se habían puesto rígidas, tensas, como garras. Entré. La casa olía a café recién hecho y a ese perfume dulzón y costoso que Lorena usaba en exceso. La encontré en la sala, sentada en mi sillón favorito, con las piernas subidas sobre la mesa de centro, esa mesa de madera noble que yo cuidaba con tanto esmero para que no se rayara. Tenía el teléfono pegado a la oreja y reía, una risa despreocupada, ligera. A sus 42 años, Lorena seguía viviendo conmigo temporalmente desde su segundo divorcio, una temporada que ya duraba 3 años. Al verme entrar mojada y con la cara desencajada, no colgó. Me hizo un gesto con la mano para que esperara. Siguió hablando de reservas de hotel y vuelos en primera clase. Me acerqué y le arranqué el teléfono de la mano. «¡Oye!», gritó ella, levantándose de un salto indignada. «¿Qué te pasa, mamá?». Estaba confirmando mi viaje. «¿Tu viaje?», repetí, y mi voz salió grave, gutural, como si saliera del centro de la tierra. «¿Con qué dinero, Lorena?». Ella rodó los ojos y soltó un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa y no con la mujer que le dio la vida y le limpió los mocos. «Ay, mamá, no empieces con tus dramas de telenovela». Saqué un préstamo y usé lo que había en la cuenta. Lo necesitaba. «Estoy estresada. Necesito irme a Europa. Desconectar. Tú sabes cómo han sido estos meses para mí». La miré fijamente, buscando algún rastro de culpa en su rostro, algún atisbo de vergüenza. No había nada, solo una arrogancia infinita y esa mirada de superioridad que me dedicaba últimamente. «¿Qué usaste lo que había?», pregunté, sintiendo que la indignación me subía por el esófago como un ácido. «Lorena, dejaste mi cuenta en cero. No pude pagar mis medicinas en la farmacia, me endeudaste con el banco por una suma que no podré pagar antes de morirme. Es mi dinero. Son mis ahorros de toda una vida de trabajo». Ella se cruzó de brazos y soltó una risa seca, carente de humor. «Por favor, mamá, tú no gastas nada. Te la pasas aquí encerrada, viendo televisión y regando tus plantas. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para llevártelo a la tumba? Yo soy joven, necesito vivir. Además, es un préstamo, ya veré cómo lo pago después. O lo pagas tú con la pensión. Total, la casa ya es tuya y no tienes gastos reales. Tú no gastas nada». Esa frase resonó en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Recordé los zapatos que no me compré el año pasado para pagarle el arreglo de su coche. Recordé las veces que comí arroz con huevo para que ella pudiera pedir comida a domicilio porque estaba muy cansada para cocinar. Recordé cada turno de noche en el hospital, limpiando vómito y sangre, aguantando insultos de pacientes borrachos, solo para llegar a casa y verla dormir plácidamente. Yo no era una viuda desvalida. Yo no era una abuelita tierna que tejía calcetines esperando la muerte. Yo era Herminia, la mujer que había decidido no casarse para no tener que pedir permiso a nadie, y ahora mi propia hija me estaba tratando como a un mueble viejo e inservible. «Devuélvelo», dije, bajando la voz. Era una orden, la misma voz que usaba con las enfermeras novatas cuando cometían un error grave. Lorena me miró con desafío. «No puedo. Ya pagué los pasajes, el tour, la ropa nueva. Ya me gasté una buena parte. Y no lo voy a devolver. Me lo merezco. Soy tu única hija. Tarde o temprano todo esto será mío de todas formas. Solo estoy adelantando la herencia. No seas egoísta». Egoísta. Me llamó egoísta. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue el corazón, porque el corazón de una madre es elástico y aguanta mucho. Lo que se rompió fue el velo de la negación. Vi a Lorena no como la niña que llevé al parque, sino como la mujer parásita en la que se había convertido. Una mujer que creía que mi existencia se limitaba a servirle de cajero automático y sirvienta. No grité más. No lloré. La calma que me invadió fue aterradora, incluso para mí. Era la calma del cirujano antes de hacer el primer corte. «Tienes razón», dije suavemente. Los ojos de Lorena brillaron con triunfo. Creyó que había ganado, como siempre ganaba cuando me manipulaba con culpas y chantajes emocionales. «¿Ves?
Sabía que entenderías. Eres la mejor, mami. Bueno, voy a seguir empacando. Me voy mañana temprano al aeropuerto. Ah, y necesito que me laves unas blusas que están en el cesto, por favor. Se dio la vuelta y subió las escaleras tarareando una canción, sus pasos retumbando en la madera. Me quedé sola en la sala. Miré mis manos, llenas de manchas de la edad y cicatrices de trabajo. Miré las fotos sobre la chimenea. Yo sola con ella en su graduación. Yo sola con ella en su bautizo. Siempre yo sola. Pues bien, si estaba sola, actuaría como tal. Subí a mi habitación en silencio. Me quité el abrigo mojado y me puse mi mejor traje sastre, uno de lana gris que usaba para las reuniones importantes del sindicato del hospital. Me peiné el cabello, asegurando cada horquilla con precisión milimétrica. Me puse un poco de labial color terracota. Tomé mi bolso, verifiqué que tuviera mi identificación y los comprobantes que me había impreso el banco. Salí de la casa sin hacer ruido. La lluvia había parado, pero el aire seguía siendo pesado, eléctrico. Caminé hasta la avenida y paré un taxi. «A la comisaría del adulto mayor, por favor», le dije al conductor. El hombre me miró por el retrovisor, quizás sorprendido por la firmeza de mi tono. Durante el trayecto, miré por la ventana la ciudad gris y húmeda. Pensé en todas las veces que perdoné a Lorena. Pensé en las veces que le robó dinero de la cartera en la adolescencia y yo dije, son cosas de chicos. Pensé en cuando falsificó mi firma en la escuela. Yo había creado a ese monstruo a base de permisividad y amor malentendido. Pero la enfermera Herminia sabía que cuando una extremidad está gangrenada, hay que cortarla para salvar el cuerpo. Llegué a la comisaría. No me tembló el pulso al llenar el formulario. ¿Está segura de que quiere proceder, señora?, me preguntó el oficial de turno, un hombre mayor con bigote canoso y mirada cansada. Estamos hablando de una denuncia penal por abuso de confianza, robo y violencia económica. Su hija podría ir a la cárcel. Pensé en Lorena empacando sus maletas para Europa, riéndose de mí, pensando que yo era un trasto viejo que no necesitaba comer ni medicinas. Pensé en su frase, «Tú no gastas nada». «Estoy completamente segura, oficial», respondí, mirándolo directamente a los ojos, con la barbilla en alto. «Ella cree que mi vida ya terminó, que no valgo nada. Necesito que la ley le enseñe lo que yo no supe enseñarle a tiempo, que mis sacrificios tienen un precio y que mi dignidad no es negociable». Firmé el papel con trazo firme. El sonido de la pluma rasgando la hoja fue el único ruido en la habitación. Regresé a casa 2 horas después. Me senté en el sillón, con la espalda recta, a esperar. No encendí la luz, aunque la tarde caía y las sombras se alargaban en la sala. Escuchaba los pasos de Lorena arriba, moviéndose de un lado a otro, cerrando cremalleras, viviendo su fantasía a costa de mi sudor. Cuando sonó el timbre, supe que no había vuelta atrás. Eran 2 toques secos, autoritarios. «¡Mamá!», gritó Lorena desde arriba. «Abre tú, que estoy ocupada». No me moví. Permanecí allí, estática como una estatua de sal. Los golpes en la puerta se repitieron, más fuertes. «Policía Nacional, abran la puerta». Escuché a Lorena resoplar y bajar las escaleras corriendo, refunfuñando. Ya voy, qué desesperación. Seguro es algún vendedor o... La vi pasar frente a la entrada de la sala sin mirarme, directa hacia la puerta principal. La abrió de un tirón. ¿Sí? ¿Qué quieren? Desde mi sillón, en la penumbra, observé cómo 2 oficiales uniformados le cortaban el paso. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hija, transformando su expresión de arrogancia en una máscara de terror puro. «¿Lorena Ibáñez?», preguntó uno de los oficiales. «Queda detenida por el delito de abuso patrimonial y fraude contra un adulto mayor. Tiene derecho a guardar silencio». Lorena retrocedió, tropezando con sus propios pies. «¿Qué? ¡Están locos! ¡Yo no hice nada! ¡Mamá!», gritó, buscándome con la mirada desesperada, girando la cabeza hacia la sala oscura donde yo estaba sentada. «Mamá, diles que es un error. ¡Mamá!». Me levanté despacio y salí de las sombras. Me paré frente a ella, manteniendo la distancia. Ella me miró con los ojos desorbitados, las manos ya esposadas a la espalda. Esperaba que yo corriera a salvarla, como siempre.
Esperaba que la madre soltera sacrificada se lanzara a los pies de los policías rogando clemencia. La miré con una tristeza infinita, pero con una firmeza de acero. Tú dijiste que yo no gastaba nada, hija, dije, y mi voz resonó clara en la entrada de la casa. Tenías razón, hoy no gasté nada en perdonarte. Los policías la empujaron suavemente hacia la patrulla. Los gritos de Lorena. Mamá, por favor, soy tu hija. No puedes hacerme esto. Se fueron alejando, mezclándose con el ruido de la calle, hasta que la puerta se cerró y el silencio volvió a reinar en mi casa. Me quedé allí, de pie en el recibidor, sintiendo cómo el aire volvía a entrar en mis pulmones, doloroso pero necesario, sabiendo que acababa de cometer el acto de amor propio más difícil de mi vida. El silencio que inundó la casa después de que la patrulla se llevó a Lorena no fue de paz, sino de un vacío estrepitoso. Fue como el silencio que queda en una sala de operaciones después de que el cirujano declara la hora de la muerte. Un silencio clínico, frío y definitivo. Cerré la puerta principal con doble llave, sintiendo cómo el metal del cerrojo chasqueaba, sellando mi decisión. Me apoyé contra la madera sólida, respirando el aire viciado de mi propia angustia, y escuché el murmullo de los vecinos afuera, esas hienas curiosas que seguramente ya estaban tejiendo teorías sobre por qué la respetable Herminia había entregado a su propia hija a la justicia. Pero no me importó. En ese momento, mi prioridad no era el qué dirán, sino entender la magnitud del cáncer que había carcomido mi economía. Subí las escaleras lentamente. Mis rodillas crujían, pero mi espalda estaba recta. Me dirigí directamente a la habitación de Lorena, un lugar al que rara vez entraba por respeto a su privacidad, esa misma privacidad que ella había violado al saquear mis cuentas. Al abrir la puerta, me golpeó una bofetada de desorden y olor a encierro mezclado con vainilla artificial. Ropa de marca tirada por el suelo, bolsas de compras de tiendas exclusivas apiladas en las esquinas, cajas de zapatos importados abiertas como bocas hambrientas. Encendí la luz principal, esa luz blanca e impía que no dejaba lugar a sombras ni secretos. Me sentí como una forense entrando a la escena del crimen, y eso era exactamente lo que iba a hacer, una autopsia de la traición. Comencé por el escritorio, un mueble de roble que yo misma había lijado y barnizado años atrás. Estaba cubierto de recibos de restaurantes, entradas a conciertos y folletos turísticos. Abrí el primer cajón. Estaba cerrado con llave, pero la cerradura era vieja y sencilla. Fui a mi costurero, saqué una horquilla de metal y con la paciencia que me dieron 40 años de desenredar catéteres y vías intravenosas, forcé el mecanismo hasta que se dio con un chasquido seco. Lo que encontré allí me heló la sangre más que cualquier diagnóstico terminal. No era solo el préstamo del viaje. Había una montaña de sobres, muchos de ellos sin abrir, con los logotipos de bancos que yo jamás había visitado. Había estados de cuenta de tarjetas de crédito a mi nombre, tarjetas que yo nunca solicité, todas con los cupos reventados al máximo. Vi cargos por spas, joyerías, cenas de lujo y retiros en cajeros automáticos a las 3 de la mañana. Mis manos, acostumbradas a no temblar ni siquiera al limpiar heridas profundas, comenzaron a vibrar de pura rabia. Tomé uno de los documentos, una solicitud de crédito firmada hacía 6 meses. Allí estaba mi firma, o al menos una imitación grotesca de ella. Recordé entonces aquella tarde en que Lorena me trajo unos papeles del seguro de la casa, mientras yo estaba en cama con una gripe terrible, mareada por la fiebre. «Firma aquí, mami, es solo para actualizar datos», me había dicho con esa voz dulce que usaba para desarmarme. Y yo, estúpida, confiada, firmé mi propia sentencia. Seguí excavando. En el fondo del cajón, bajo unos pañuelos de seda, encontré una carpeta plástica de color rojo. Dentro había copias de las escrituras de la casa y un documento notarial a medio llenar. Una cesión de derechos de propiedad en vida. Al parecer, su plan no terminaba con vaciarme la cuenta. Quería la casa, quería todo. Mi hija, mi única hija, había estado planificando mi indigencia total mientras comía de mi mesa y dormía bajo mi techo. Sentí una náusea violenta, un asco profundo que no venía del estómago, sino del alma. Me tuve que sentar en el borde de su cama deshecha para no caer al suelo. Miré a mi alrededor.
a ese santuario del egoísmo que ella había construido con mi sacrificio. Cada vestido colgado, cada frasco de crema, era un turno de noche que yo había trabajado, una Navidad que pasé lejos de mi familia para ganar horas extras, un dolor de espalda que ignoré. «Cría cuervos», susurré a la habitación vacía, y la frase me supo a ceniza, pero la autocompasión duró lo que tarda en caer una gota de suero. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. La enfermera jefa Herminia había vuelto al mando. Si Lorena quería guerra, si había usado la burocracia y el engaño como armas, yo usaría la estrategia y la precisión quirúrgica. Necesitaba un abogado. Y no cualquier abogado de oficio que viera mi caso como uno más del montón. Necesitaba un tiburón. Pero los tiburones cuestan dinero, y según el banco, yo tenía cero. Lorena había sido meticulosa en su expolio digital. Sin embargo, cometió el error clásico de la juventud moderna: subestimar lo analógico. Subestimar los viejos hábitos de una mujer que vivió crisis económicas, devaluaciones y tiempos donde los bancos quebraban de la noche a la mañana. Salí de su habitación y fui a mi propio dormitorio, un espacio austero y ordenado, con olor a lavanda y cera para pisos. Me dirigí a la estantería de libros, esa que Lorena llamaba la colección de aburrimiento. Pasé el dedo por los lomos de las enciclopedias viejas hasta detenerme en un tomo grueso y pesado de tapas duras, color verde oscuro. Tratado de Anatomía Patológica, edición 1978. Era un libro denso, lleno de diagramas de órganos enfermos y textos en letra pequeña que nadie en su sano juicio leería por placer. Lorena jamás lo había tocado. Le daba asco. Lo bajé con cuidado y lo puse sobre mi cama. Al abrirlo, las páginas centrales no revelaron ilustraciones de hígados o pulmones, sino un hueco rectangular, perfectamente cortado con una cuchilla de afeitar hace más de 20 años. Allí, en ese nido de papel, descansaba mi verdadero seguro de vida. No eran fajos de billetes que la inflación pudiera devorar, eran monedas. 20 centenarios de oro que había ido comprando uno a uno, año tras año, con los bonos de fin de año y los aguinaldos, cuando el oro estaba barato y nadie le prestaba atención. También había una pequeña bolsa de terciopelo con unos dólares antiguos, de cara chica, que guardaba desde los años 90. Acaricié el metal frío de las monedas. Brillaban con una luz dorada y reconfortante bajo la lámpara de mi mesita de noche. Lorena había buscado en las cuentas, en la nube, en lo digital. Nunca se le ocurrió que una vieja enfermera guardara su patrimonio más valioso dentro de un libro sobre enfermedades. «Tú no gastas nada», repetí sus palabras con una sonrisa amarga. «Tienes razón, hija. Yo invierto». Con el recurso en la mano, mi mente comenzó a trazar el siguiente paso. Necesitaba a alguien capaz de transformar estas monedas en una defensa legal impenetrable. Y entonces recordé a Roberto. Roberto Tito Velázquez. No lo había visto en 10 años, pero jamás olvidaría su rostro. Su madre, doña Clara, había sido una paciente mía en oncología terminal. Fue una agonía larga y dolorosa. Yo cuidé de ella durante sus últimos 3 meses, no solo administrando morfina, sino sosteniendo su mano cuando el miedo la invadía, limpiándola con dignidad, escuchando sus historias. Roberto, que en aquel entonces era un joven estudiante de derecho lleno de rabia e impotencia, pasaba las noches en una silla incómoda junto a la cama. Yo le traía café, le obligaba a comer sándwiches que preparaba en mi casa y le daba mantas limpias. El día que doña Clara falleció, Roberto me abrazó llorando y me dio una tarjeta personal, recién impresa. «Herminia, usted fue un ángel para mi madre», me dijo con los ojos rojos e hinchados. «Sé que soy un nadie ahora, pero voy a ser el mejor penalista de este país. Si algún día, lo que sea, necesita ayuda, esta es una deuda de sangre». Busqué en mi vieja agenda telefónica, esa libreta de cuero negro donde anotaba los números con pluma fuente. Allí estaba, bajo la letra V, Roberto Velázquez, abogado. El número era fijo, probablemente de una oficina vieja. Dudé. Habían pasado años. Quizás ya no se acordaba de mí. Quizás era un abogado arrogante e inalcanzable. Pero miré las monedas de oro y luego miré hacia el pasillo, hacia la habitación saqueada por mi propia hija. No tenía opción. Marqué el número. Eran las 8 de la noche. «Bufete Velázquez y Asociados, buenas noches»,
Contestó una voz femenina y profesional. Buenas noches, dije, tratando de que mi voz no sonara de anciana desvalida. Necesito hablar con el licenciado Roberto Velázquez. El licenciado está en una reunión y no atiende llamadas a esta hora. Si gusta dejar un recado, dígale que llama Herminia, interrumpí con firmeza. Herminia, la enfermera que cuidó a su madre Clara en el Hospital Central. Dígale que es urgente. Hubo un silencio al otro lado, seguido por el sonido de una tecla siendo presionada. Un momento, por favor. Esperé, escuchando una música de espera genérica que me ponía los nervios de punta. Pasaron 2 minutos. 5. Estaba a punto de colgar, pensando que había sido una ingenuidad creer en promesas antiguas, cuando la línea se abrió con un chasquido. Herminia, la voz era más grave, más madura, pero tenía el mismo tono de intensidad que recordaba. ¿Herminia, la del pabellón 4? La misma, Roberto, aunque ya no llevo el uniforme blanco. Dios mío. Escuché el sonido de una silla arrastrándose, como si se hubiera levantado. ¿No sabe cuántas veces he pensado en usted? Nunca olvidé cómo le hablaba a mi madre para que no tuviera miedo. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Su voz suena distinta. Estoy en problemas, Roberto. Problemas graves. Necesito un abogado, pero no uno que me tenga lástima. Necesito uno que quiera pelear. Dígame qué pasó. Le conté todo, sin adornos, sin victimismo. Le conté sobre el banco, el préstamo, la frase hiriente de Lorena, la denuncia, el arresto. Le hablé con la frialdad de un reporte médico, detallando los síntomas de la traición. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Herminia, dijo Roberto, y su voz había cambiado. Ya no era el hijo agradecido, era el profesional calculador. Lo que hizo su hija es un delito grave. Pero ella va a intentar jugar la carta de la confusión familiar. Dirá que usted está senil, que se le olvidan las cosas, que ella tenía permiso verbal. Los jueces a veces son blandos con los hijos si no hay pruebas contundentes de dolo. Tengo pruebas, respondí, mirando la pila de documentos que había sacado del cajón de Lorena. Tengo tarjetas que nunca pedí, firmas falsificadas, correspondencia escondida. Y tengo algo más. ¿Qué? Tengo la voluntad de verla pagar cada centavo. No quiero que salga mañana con una fianza barata y vuelva a meterse en mi casa. Quiero una orden de restricción y quiero recuperar mi patrimonio. Entendido. Escúcheme bien, Herminia. Mañana a las 8 de la mañana estaré en la comisaría. No hable con nadie más. Si la llaman parientes, amigos de ella o incluso el abogado de oficio, usted no dice ni una palabra. Yo me encargo de la defensa. Y sobre mis honorarios, tengo con qué pagarte, Roberto. Lo corté. No soy rica, pero tengo mis ahorros a salvo. De eso hablamos luego. Ahora lo importante es blindarla a usted. Esa mujer ya no es su hija en términos legales. Es su contraparte, y la vamos a destruir en los tribunales si es necesario. Duerma, Herminia. Mañana empieza la guerra. Colgué el teléfono y sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, aunque otro tipo de peso, más frío y metálico, se instalaba en mi pecho. Pasé el resto de la noche organizando la evidencia. Clasifiqué los recibos por fecha. Marqué con un rotulador rojo cada gasto que no era mío. Hice copias de los estados de cuenta con la vieja impresora que tenía en el estudio. Trabajé con una eficiencia metódica, ignorando el hambre y el cansancio. A eso de las 3 de la mañana, terminé. Sobre la mesa del comedor había 3 pilas de documentos perfectamente alineadas. Era el expediente de la enfermedad de mi familia, la prueba irrefutable de que yo había estado viviendo con una enemiga. Me preparé una taza de té de manzanilla, aunque sabía que no me ayudaría a dormir. Me senté en mi sillón, con la taza humeante entre las manos, y miré la casa en penumbras. Durante décadas, fui la mujer mansa, la que cedía el asiento, la que se quedaba callada para no molestar, la que perdonaba los errores de juventud de Lorena. Fui la proveedora silenciosa, la madre abnegada que creía que el amor consistía en dar hasta quedarse vacía. Pero esa mujer había muerto esa tarde en la sucursal del banco. Lorena tenía razón en una cosa. Yo ya no gastaba nada. Había dejado de gastar mi compasión en quien no la merecía. Ahora, a mis 72 años, con un libro hueco lleno de oro y un abogado sediento de justicia de mi lado,
Estaba a punto de gastar hasta la última gota de mi energía en recuperar mi dignidad. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Ya no veía a una anciana triste. Veía a una sobreviviente. Veía a la jefa Herminia, la que podía entubar a un paciente con una mano y dirigir una sala de urgencias con la otra. «Descansa, Lorena», murmuré a la oscuridad, pensando en mi hija durmiendo en una celda fría. «Porque cuando salga el sol vas a conocer a la mujer que realmente soy». Me levanté, apagué la última luz y subí a mi habitación. Por primera vez en años cerré la puerta con llave desde adentro. Ya no tenía miedo a la soledad. Ahora la soledad era mi trinchera y yo estaba lista para defenderla. La mañana siguiente al arresto de Lorena no trajo consigo la luz habitual que entraba por la ventana de mi cocina. El cielo seguía encapotado, un gris plomizo que parecía pesar sobre los tejados del vecindario. Me levanté con el cuerpo dolorido, no por el esfuerzo físico, sino por esa tensión muscular que te deja el alma cuando ha estado en guardia toda la noche. La casa estaba en un silencio absoluto, pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de una estrategia en marcha. Me preparé un café negro, fuerte, sin azúcar, tal como lo tomaba en mis guardias de madrugada, cuando un paciente crítico pendía de un hilo. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, repasé mentalmente mi inventario. Tenía mis centenarios de oro, tenía la carpeta roja con las pruebas de la traición inmobiliaria, y lo más importante, tenía a Roberto Velázquez de mi lado. Roberto llegó puntual a las 8, tal como había prometido. No venía en un coche lujoso, sino en un sedán discreto y limpio. Al verlo bajar, noté que el muchacho escuálido que lloraba la muerte de su madre se había convertido en un hombre robusto, de mirada inteligente y movimientos precisos. Traía un maletín de cuero desgastado y una expresión que oscilaba entre el cariño y la ferocidad profesional. «Herminia», dijo al entrar, dándome un abrazo breve pero sólido. Olía a tabaco y a menta. «No tenemos tiempo que perder. La maquinaria legal ya empezó a moverse». El abogado de oficio de Lorena ya solicitó la audiencia de fianza. Nos sentamos en el comedor. Yo había despejado la mesa, dejando solo las 3 pilas de documentos que había organizado la noche anterior y el libro de anatomía con su secreto dorado. Cuando Roberto abrió la carpeta roja y leyó el borrador de la cesión de derechos de la casa, su rostro se endureció. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que vi palpitar un músculo en su mejilla. «Esto es», buscó la palabra adecuada, pasando las hojas con rabia contenida. «Esto es depredación, Herminia. No solo quería viajar, quería liquidarla en vida. Si usted hubiera firmado esto creyendo que era un trámite del seguro, hoy, con ella detenida o no, usted estaría legalmente en la calle». «Lo sé», respondí, sorprendiéndome de mi propia frialdad. Mis manos descansaban sobre la mesa, quietas, cruzadas sobre mis nudillos. «Por eso te llamé. No quiero defenderme, Roberto. Quiero atacar. Quiero asegurarme de que nunca más tenga el poder de dejarme en la intemperie». Roberto asintió y sacó una libreta. «Escúcheme bien. La estrategia será la siguiente: silencio y confusión. Ellos esperan a una madre histérica o a una anciana asustada que retirará los cargos en cuanto vea a su niña llorar. Vamos a darles eso, pero solo en apariencia. Necesito que usted parezca dudar. Necesito que piensen que están ganando tiempo. Mientras tanto, yo voy a solicitar un embargo preventivo sobre cualquier bien que ella tenga a su nombre. Y vamos a blindar esta casa con un usufructo vitalicio irrevocable antes de que intenten cualquier otra maniobra». «¿Ellos?», pregunté captando el plural. «Lorena no actúa sola, Herminia. Ese tipo de fraude, las firmas falsificadas con tanta precisión, la estructura del préstamo. Alguien la asesoró. Y ese alguien va a aparecer pronto». No tuvo que pasar mucho tiempo para que la predicción de Roberto se cumpliera. A eso del mediodía, cuando Roberto ya se había marchado al juzgado para presentar los primeros escritos, un coche deportivo de color rojo chillón se estacionó frente a mi portón, invadiendo parte de la acera. Lo reconocí de inmediato. Era Gustavo, el novio intermitente de Lorena. Un hombre 10 años mayor que ella, con sonrisa de vendedor de autos usados y una verborrea que siempre me había provocado desconfianza. Siempre lo había tolerado por educación, sirviéndole café cuando venía a buscarla, ignorando sus miradas condescendientes hacia mis muebles pasados de moda.
Gustavo bajó del coche, ajustándose el saco de un traje que le quedaba demasiado estrecho. Caminó hacia la puerta con paso decidido, como si fuera el dueño del lugar. Respiré hondo. Recordé el consejo de Roberto. Usted es una anciana confundida y triste. No es la jefa de enfermeras, es la víctima perfecta. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre, dejándola entreabierta, y me apoyé en el marco con los hombros caídos, simulando un cansancio mayor al que sentía. «¡Doña Herminia!», exclamó Gustavo, abriendo los brazos en un gesto teatral. «¡Qué tragedia, por Dios! Me acabo de enterar. Vengo volando desde la oficina. ¿Cómo es posible que se llevaran a Lore? Tiene que ser un error terrible del banco». Me miró a los ojos, buscando mi reacción. Yo me llevé una mano a la frente y dejé escapar un suspiro tembloroso. «Ay, Gustavo, no entiendo nada. Todo fue tan rápido. La policía, los gritos. Tengo la cabeza que me da vueltas». El hombre sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y empujó suavemente la puerta para entrar sin invitación. «Claro, claro, me imagino el susto. Pero no se preocupe. Yo estoy aquí para ayudarla a arreglar este desastre». Entró a la sala y miró a su alrededor con ojos de águila, escaneando el lugar. «Mire, Herminia, la situación es delicada. Lorena está sufriendo mucho en esa celda. Me llamó hace un rato, llorando desconsolada. Dice que todo fue un malentendido, que ella iba a explicarle lo del préstamo en la cena, pero se le pasó». «¿Un malentendido?», repetí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro ronco. «Pero el banco dijo que no había dinero, que mi cuenta estaba vacía». Gustavo se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a loción cara y a tabaco rancio. Puso una mano sobre mi hombro, un gesto que me provocó una repulsión física, como si me tocara una cucaracha. Tuve que usar todo mi autocontrol para no apartar su mano de un manotazo, como hubiera hecho con un residente insolente en el hospital. «Son cosas de los sistemas, doña Herminia. Los bancos fallan. Pero escúcheme, lo urgente es sacar a Lorena de ahí. Ese lugar es peligroso. Y para eso, necesitamos que usted firme el desistimiento de la denuncia. Es un papelito simple». Sacó un documento doblado del bolsillo interior de su saco. «Si usted firma esto, diciendo que se equivocó, que le falló la memoria, ya sabe cómo es la edad. La sueltan hoy mismo. Que me falló la memoria». La frase me golpeó el orgullo, pero me tragué la bilis. «No sé, Gustavo», dije caminando arrastrando los pies hacia el sillón. El oficial dijo que era grave, y ese dinero eran mis ahorros de toda la vida. «¿Cómo voy a comer?». «El dinero es lo de menos», interrumpió él con impaciencia, y por un segundo la máscara de amabilidad se le resbaló. «Yo le presto algo para el mercado mientras se aclara todo. Pero Herminia, piense en su hija. Es su sangre. Además», hizo una pausa calculada, «necesitamos resolver lo de la casa también». Ahí estaba, el anzuelo. «¿La casa?», pregunté, haciéndome la desentendida, abriendo mucho los ojos tras mis gafas. «¿Qué pasa con la casa?». Gustavo se pasó la mano por el cabello engominado, nervioso. «Verá, para cubrir el préstamo ese que apareció por error, Lorena puso la casa como garantía secundaria. Un trámite tonto. Pero si no firmamos la regularización de la propiedad a nombre de ella, el banco podrían embargarla a usted. Y no queremos que usted pierda su casita, ¿verdad?». La mentira era tan burda, tan asquerosamente manipuladora, que casi me echo a reír. Querían que les regalara mi casa para tapar el agujero que ellos mismos habían cavado. Gustavo no era un amigo preocupado, era el cómplice. Probablemente el viaje a Europa era para los dos. Probablemente mi dinero ya estaba en los bolsillos de este charlatán. Sentí una claridad mental absoluta. El enemigo estaba en mi sala, subestimándome, creyendo que hablaba con una vieja senil y asustada. «Ay, Dios mío, embargarme», gemí, llevándome las manos a la boca. No, eso no. Yo no entiendo de papeles, Gustavo. Mis gafas ya no me sirven bien y me tiembla el pulso. «No se preocupe, yo le guío la mano», dijo él, sacando una pluma dorada, ansioso, acercándose con el papel. Me alejé un paso, como si buscara apoyo en la mesa. No puedo firmar así, tan nerviosa. Mire cómo estoy temblando». Levanté mis manos, que en realidad estaban firmes, pero las agité a propósito.
Además, mi comadre Eulalia me dijo que nunca firme nada sin leerlo con lupa. Gustavo resopló, frustrado. Miró su reloj. Herminia, no tenemos tiempo. El juez cierra a las 3. Si no firma ahora, Lorena pasa la noche en la cárcel con criminales de verdad. ¿Quiere eso para su hija? ¿Quiere cargar con esa culpa? La culpa, el arma favorita de los depredadores emocionales. Durante años, esa arma había funcionado conmigo, pero la pólvora de su culpa estaba mojada. Mire, hagamos una cosa, dije con voz temblorosa pero con una idea clara. Venga mañana temprano, mañana a primera hora. Yo voy a buscar mis gafas buenas, voy a tomarme un té de tila para calmarme y prometo que firmaré lo que sea necesario para salvar a mi niña. Pero hoy no puedo, Gustavo. Me va a dar algo al corazón. Me llevé la mano al pecho y fingí una falta de aire. La actuación fue digna de un premio. Gustavo me miró con fastidio, pero vio que no sacaría nada de una anciana al borde del colapso. Está bien, dijo, guardando la pluma con brusquedad. Pero mañana a las 8 en punto estoy aquí. Y más le vale estar lista, Herminia. Por el bien de todos. Sí, mijo, sí, a las 8. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, se giró y me lanzó una última advertencia velada. Lorena la quiere mucho, ¿sabe? No la decepcione. A esta edad, uno necesita a la familia más que al dinero. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Esperé a escuchar el rugido del motor de su coche deportivo alejándose por la calle. En cuanto se fue, mi postura cambió. Enderecé la espalda. La falta de aire desapareció. Fui al teléfono y marqué el número de Roberto. Picaron el anzuelo, le dije en cuanto contestó. Era el novio, Gustavo. Traía los papeles de la casa y un desistimiento. Le dije que viniera mañana a las 8. Perfecto. La voz de Roberto sonaba metálica pero satisfecha. Mañana a las 8 tendrá una fiesta de bienvenida que no se espera. Yo llevaré al notario y a la policía. Si intenta coaccionarla para firmar un traspaso de propiedad fraudulento, le sumaremos cargos por extorsión. Herminia, lo hizo muy bien. Hay algo más, Roberto, dije, mirando hacia la calle vacía a través de la mirilla. Mencionó que Lorena puso la casa como garantía secundaria. Eso significa que ya falsificaron algún documento previo. Lo buscaré, no se preocupe. Descanse, Herminia. Mañana damos el golpe. Colgué el teléfono, pero el descanso no llegaba. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como un campo de batalla en tregua. Fui a la cocina y abrí la lata de galletas donde guardaba el dinero en efectivo para el pan. Estaba vacía. Lorena también se había llevado eso. Me reí, una risa seca y breve. Habían barrido con todo, como una plaga de langostas. Pasé la tarde revisando cada rincón de la casa. Encontré más rastros de la invasión silenciosa de Gustavo y Lorena. En el cuarto de huéspedes, escondidas en el armario, había cajas con electrodomésticos nuevos, todavía sellados, una cafetera industrial, un robot de cocina, una pantalla plana enorme, cosas compradas con mi tarjeta, seguramente para ser revendidas o para amueblar algún nido de amor que estaban construyendo a mis espaldas. Cada hallazgo era una puñalada, pero también era combustible. Ya no me dolía el corazón, me ardía el coraje. A las 6 de la tarde, el teléfono fijo sonó. Sabía quién era antes de contestar. El identificador mostraba número privado. Era la llamada permitida desde el centro de detención. Dejé que sonara 3 veces, 4, 5. Quería que sintiera la desesperación, la misma que yo sentí en la farmacia cuando mi tarjeta fue rechazada. Finalmente, levanté el auricular. «¿Diga? ¡Mamá!». La voz de Lorena sonaba aguda, quebrada por el llanto y la histeria. «Mamá, por fin contestas. Esto es un infierno. Me han quitado la ropa, me dieron un uniforme asqueroso, la comida huele a podrido, tienes que sacarme de aquí». Escuché sus gritos con una calma glacial. Imaginé a mi hija, siempre tan altiva, tan preocupada por las apariencias, reducida a un número en un sistema que no le importaba su apellido ni su perfume. «Lorena», dije suavemente. «Mamá, Gustavo me dijo que fuiste una inútil y no firmaste los papeles». Su tono cambió instantáneamente de víctima a verdugo. «¿Qué te pasa? Estás senil. Te dije que firmaras. Me estoy volviendo loca aquí». No tenía mis gafas, hija. No podía leer. «Me importa un carajo si puedes leer o no»,
gritó ella, y su voz rasgó el auricular. Solo tenías que firmar donde te dijo Gustavo. Eres una egoísta, siempre pensando en ti, en tu dinero, en tus cosas. Yo soy joven, yo tengo futuro, tú ya viviste. Ahí estaba, la verdad desnuda. Para ella, yo ya era un cadáver que ocupaba espacio, un obstáculo entre ella y la herencia que creía merecer por derecho divino. Lorena, la interrumpí, y mi voz, aunque baja, tuvo el peso de una sentencia. Tienes razón, yo ya viví. Viví trabajando turnos dobles para pagarte la universidad que abandonaste. Viví cuidando enfermos para comprarte el coche que estrellaste. Viví ahorrando centavo a centavo para tener una vejez digna. «¡Cállate con tus sermones!», chilló ella. «¡Sácame de aquí!». «Mañana va a ir Gustavo», continué, ignorando su interrupción. «Va a ir a casa a las 8. Todo se va a resolver mañana, hija. Te lo prometo». «¿De verdad?». Su voz se suavizó, esperanzada, manipuladora de nuevo. «Ay, mami, gracias. Sabía que no me dejarías sola. Te quiero, mami. Perdóname por gritar. Es que estoy muy nerviosa. Cuando salga, nos vamos a ir a comer un helado, ¿sí? Tú y yo». «Sí, Lorena, tú y yo», respondí. «Bueno, me tengo que ir. Se acaba el tiempo. Dile a Gustavo que lleve los papeles de la casa. Es importante. Te quiero. Adiós, Lorena». Colgué suavemente. El «te quiero» resonó en la habitación vacía como una moneda falsa cayendo sobre el pavimento. Falso, hueco, sin valor. Me quedé sentada junto al teléfono mientras la tarde caía y las sombras se alargaban en el pasillo. Miré mis manos. Eran manos de enfermera, manos que sabían curar, pero que también sabían cuando un miembro estaba gangrenado y era necesario amputar para salvar el cuerpo. Mañana a las 8, Gustavo vendría por mi casa. Mañana, Lorena esperaría su libertad. Me levanté y fui al espejo del recibidor. Me arreglé el cabello, alicé mi falda. Me miré a los ojos y vi a una mujer que había sido mansa durante 72 años, pero que esa noche, en la soledad de su casa asediada, estaba afilando los cuchillos de su dignidad. «Más sabe el diablo por viejo que por diablo», murmuré a mi reflejo. Fui a la cocina, saqué un pollo del congelador y lo puse a descongelar. Mañana tendría invitados. Mañana la casa estaría llena de gente, abogados, notarios, policías y un estafador confiado. Tenía que estar preparada. Esa noche dormí profundamente. No soñé con hospitales ni con deudas. Soñé que estaba en un jardín que yo misma había plantado, arrancando las malas hierbas con mis propias manos, una por una, hasta que solo quedaban las flores fuertes, las que merecían el sol. Y al despertar, supe que la jardinera estaba lista para la cosecha. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que el ratón viniera por el queso. Aquella mañana me levanté a las 5, mucho antes de que el sol se atreviera a asomar entre las nubes grises que seguían cubriendo la ciudad. No había dormido realmente. Había pasado las horas en esa vigilia lúcida que conocemos bien las enfermeras. Ese estado de alerta permanente donde el cuerpo descansa, pero la mente repasa el inventario de medicamentos, signos vitales y posibles complicaciones. Me duché con agua fría para tensar la piel y despertar los sentidos. Elegí mi ropa con la meticulosidad de quien se prepara para una batalla. Un vestido azul marino de corte recto, mis zapatos de tacón bajo pero lustrados hasta parecer espejos, y mi collar de perlas falsas, ese que Lorena siempre decía que me hacía ver vieja y anticuada. Me miré al espejo mientras me abrochaba los pendientes. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía el miedo en los ojos que había sentido en la farmacia días atrás. Tenía ojeras, sí, y las arrugas parecían surcos más profundos bajo la luz artificial del baño, pero la mandíbula estaba tensa y la mirada era de acero. «Hoy operamos, Herminia», me dije a mí misma, ajustándome el cuello del vestido. «Hoy extirpamos el tumor». Bajé a la cocina y preparé café. No para mí, sino para la escena. Necesitaba que la casa oliera a normalidad, a hogar vulnerable, a rutina de anciana solitaria. Puse sobre la mesa del comedor un tapete de encaje, las tazas de porcelana fina que solo usaba en Navidad y un plato con galletas de mantequilla. Todo tenía que parecer inofensivo. A las 7:30, Roberto llegó por la puerta trasera. Entró en silencio, como una sombra corpulenta,
acompañado de 2 hombres vestidos de civil y una mujer con un maletín notarial. No hubo saludos efusivos, solo asentimientos graves. ¿Está lista, Herminia?, me preguntó Roberto en un susurro, mientras los oficiales se acomodaban en la pequeña biblioteca contigua al comedor, dejando la puerta entreabierta apenas unos milímetros. «Más lista que nunca, hijo», respondí, y le señalé su lugar en la cocina, desde donde podía escuchar todo sin ser visto. Me senté en mi sillón habitual, encorvé un poco la espalda y dejé mis gafas de leer sobre la mesa, esas que tenían una pata pegada con cinta adhesiva y que usaba solo para dar lástima cuando quería regatear en el mercado. Esperé. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo golpeando el silencio. A las 8 en punto, el timbre sonó con esa insistencia arrogante que caracterizaba a Gustavo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de coraje, y fui a abrir. Al ver a Gustavo, tuve que reprimir una mueca de asco. Llevaba el mismo traje ajustado del día anterior, pero se había puesto una corbata de seda roja que brillaba ofensivamente. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa ensayada que mostraba demasiados dientes. «Doña Herminia». «Buenos días, exclamó, entrando sin esperar invitación, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y olor a loción barata. «¿Cómo amaneció la suegra más guapa del barrio? Le traje unos churros calientes para que desayune como Dios manda». Me entregó una bolsa de papel grasienta. La tomé con manos temblorosas, un temblor que ensayé durante años para calmar a pacientes nerviosos, pero que ahora usaba como arma. «Ay, Gustavo, gracias», dije con voz quebrada, arrastrando un poco las palabras. «No he podido comer nada. Estoy tan preocupada por mi niña. ¿Hablaste con ella? ¿Está bien?» Gustavo cerró la puerta con el pie y me condujo hacia el comedor, tomándome del codo con una familiaridad que me erizó la piel. «Hablé con ella, sí. Está destrozada, doña Herminia. Llora y llora pidiendo por su mamá. Dice que los policías la tratan mal, que hace frío». Hizo una pausa dramática, negando con la cabeza. «Es inhumano lo que le están haciendo. Pero no se preocupe. Hoy mismo la sacamos». Traje los papeles. Se sentó a la mesa, apartó las galletas de mantequilla con desdén y desplegó los documentos sobre el tapete de encaje. Eran 3 hojas llenas de texto legal denso y confuso. «¿Y esto qué es, mijo?», pregunté, entrecerrando los ojos y poniéndome las gafas remendadas con torpeza. «La letra es muy chiquita. Es lo que le expliqué ayer», dijo él, destapando una pluma dorada y poniéndola en mi mano. «Es un simple trámite de regularización, una formalidad del banco para liberar la cuenta de Lorena y que el juez vea que ella tiene solvencia gracias a la casa. En cuanto usted firme aquí y aquí», señaló 2 líneas al final de la hoja, «yo corro al juzgado y para la hora de la comida tiene a su hija aquí, comiéndose esos churros con usted». Miré el papel. Aunque fingía no poder leer, mis ojos expertos captaron palabras clave: donación irrevocable, usufructo temporal, poder amplio y suficiente. No era una regularización, era una sentencia de muerte para mi patrimonio. Me estaba pidiendo que le regalara mi casa, mi único refugio, a cambio de una promesa vacía. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no era cardíaca, era la decepción final. Hasta el último momento, esperé que hubiera un ápice de decencia, una duda en sus ojos, pero no había nada, solo codicia. Gustavo me miraba como un buitre mira a un animal moribundo, esperando el momento de picotear. «Gustavo», dije, soltando la pluma sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la habitación. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto? ¿No le va a pasar nada a mi casa? Es lo único que tengo. Mi papá puso los ladrillos de la entrada, yo pagué el techo con mis guardias». Él resopló, impaciente, y volvió a ponerme la pluma en la mano, cerrando mis dedos sobre ella con fuerza. «Por favor, Herminia, deje el sentimentalismo para después. ¿Quiere a su hija libre o no? ¿O prefiere quedarse con sus ladrillos viejos mientras Lorena se pudre en la cárcel? Firme de una vez, carajo, que se me hace tarde». El carajo fue el detonante. La máscara de la anciana dulce y confundida se resbaló de mi rostro. Me enderecé en la silla. Dejé de temblar. Me quité las gafas rotas y las dejé sobre la mesa con suavidad.
Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, con esa mirada clínica que usaba para informar a un familiar de un fallecimiento. No, dije. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. Gustavo parpadeó, confundido por el cambio repentino en mi tono de voz. ¿Qué? ¿Cómo que no? Herminia, no me haga perder la paciencia. Dije que no voy a firmar, Gustavo, porque sé leer perfectamente. Y sé que esto es una donación de propiedad a tu nombre, no al de Lorena. El color abandonó su rostro por un segundo, pero se recuperó rápido, con esa arrogancia estúpida de los hombres que creen que siempre son los más listos de la habitación. Usted está loca, señora. No sabe lo que dice. Está senil. Deme la pluma, voy a llamar al médico. Se puso de pie, amenazante, inclinándose sobre mí para intimidarme. En otro tiempo me habría encogido. Pero yo ya no era esa mujer. No hace falta médico, dije con voz firme y clara. Lo que hace falta es un abogado. Ahora, Roberto. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Roberto entró con paso firme, seguido por los 2 oficiales de policía y la notaria. La pequeña sala se llenó de gente en un instante. Gustavo dio un salto hacia atrás, tropezando con la silla, con los ojos desorbitados. ¿Quiénes son ustedes?, balbuceó, mirando de un lado a otro. «¡Esto es propiedad privada! ¡Salgan de aquí!». «Buenos días, señor Gustavo Alarcón», dijo Roberto con una calma aterradora, poniendo su maletín sobre la mesa, justo encima de los churros grasientos. «Soy Roberto Velázquez, abogado penalista y representante legal de la señora Herminia, y me temo que el único que va a salir de aquí, y no por su propio pie, es usted». «¿De qué habla?». «Yo solo estaba ayudando a esta señora». Gustavo intentó sonreír, pero le salió una mueca grotesca. Miró a los policías. «Oficiales, esta mujer no está bien de la cabeza. Me pidió que le trajera unos papeles y ahora...». «Ahórrese el teatro», lo cortó uno de los oficiales, sacando unas esposas de su cinturón. «Tenemos grabado todo el intento de coacción y fraude. Además, tenemos una orden de aprehensión en su contra por falsificación de documentos mercantiles y asociación delictuosa». Gustavo se puso pálido como un papel. Se giró hacia mí, buscando a la viejita indefensa, pero solo encontró a la jefa Herminia. «¡Herminia, diles algo! ¡Es un malentendido! Lorena me dijo que lo hiciera», gritó, señalando hacia la puerta como si mi hija estuviera allí. «¡Ella me obligó! Dijo que usted era una carga, que ya no servía para nada, que había que quitarle la casa antes de que se muriera». Ahí estaba, la confesión, la verdad vomitada por el miedo. Sentí un frío glacial en las entrañas al escuchar esas palabras. Una carga, que ya no servía para nada. Mi propia hija, la niña a la que le curé las rodillas raspadas, la mujer a la que le pagué las deudas. Ella había orquestado mi destrucción total. Gustavo era solo el ejecutor, pero el cerebro, el corazón negro detrás de todo, era mi sangre. Me levanté despacio. Mis piernas no me fallaron. Caminé hasta quedar frente a Gustavo, que ahora estaba siendo esposado por los oficiales, con las manos a la espalda y la cara pegada contra la pared de mi comedor. «Mírame, Gustavo», ordené. Él giró la cabeza con dificultad, sudando, con lágrimas de pánico en los ojos. «Mírame bien. Dijiste que yo no gastaba nada, que era una vieja tacaña». Saqué del bolsillo de mi vestido una de las monedas de oro, un centenario brillante y pesado, y lo sostuve frente a su nariz. «¿Sabes qué es esto? Es dignidad, es trabajo, y acabo de gastar una buena parte de esto en asegurarme de que tú y Lorena no vuelvan a ver la luz del sol en mucho tiempo». «Herminia, por favor, yo no sabía. Soy una víctima también», chillaba él, patético, mientras lo levantaban a la fuerza. Roberto se acercó a la mesa y recogió los documentos fraudulentos con unas pinzas, metiéndolos en una bolsa de evidencia. «Señor Alarcón», dijo Roberto, «la notaria aquí presente dará fe del intento de fraude en flagrancia. Y con respecto a Lorena, su declaración de ahora, culpándola a ella, será muy útil para la fiscalía. Gracias por cooperar tan rápido». La cara de Gustavo se descompuso al darse cuenta de que, en su afán de salvarse, había hundido a su cómplice y a sí mismo. Lo sacaron de la casa a empujones. Sus gritos se fueron apagando mientras lo llevaban a la patrulla. «Tengo derechos. Llamen a mi abogado. Vieja bruja». Cuando la puerta principal se cerró, el silencio regresó a la casa.
Pero esta vez era diferente. No era un silencio vacío. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta fuerte que se lleva la basura de las calles. Me quedé de pie en medio de la sala, con el centenario de oro apretado en mi puño hasta que me dolió. Mis nudillos estaban blancos. Roberto se acercó y puso una mano suave sobre mi hombro. Se acabó, Herminia. Ya los tenemos. Con esto, y con lo que encontramos en las cuentas de Gustavo, recuperaremos gran parte del dinero. Y la casa está a salvo. Asentí, pero no pude hablar de inmediato. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Me dejé caer en la silla, agotada. La adrenalina estaba bajando y ahora solo quedaba la tristeza infinita de la realidad. Mi hija me quería en la calle, Roberto, susurré, y las lágrimas que no había derramado en días finalmente brotaron. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte de la hija que creí tener. Ella planeó todo. Me veía como un estorbo. Roberto se agachó frente a mí, mirándome a los ojos con esa intensidad humana que había aprendido junto al lecho de muerte de su madre. No, Herminia, usted no es un estorbo. Usted es una fuerza de la naturaleza. Lo que Lorena hizo no define quién es usted, define quién es ella. Usted le dio la vida, sí, pero ella eligió cómo vivirla. Y eligió el camino de la traición. Usted solo se defendió, se levantó y me sirvió una copa de agua. Ahora viene la parte difícil, continuó. La fiscalía la llamará a declarar. Tendrá que ver a Lorena. Ella intentará manipularla, llorará, le dirá que la perdone. Bebí el agua despacio, sintiendo cómo el líquido fresco calmaba el ardor en mi pecho. Pensé en Lorena en su celda. Pensé en su egoísmo, en sus viajes de lujo pagados con mis turnos de noche, en su desprecio absoluto por mi vejez. Y luego pensé en la mujer que me miró en el espejo esa mañana. Me sequé las lágrimas con el pañuelo de encaje que llevaba en la manga. Que llore, dije, y mi voz sonó ronca pero firme. Que llore todo lo que quiera. Yo ya lloré suficiente durante 40 años de sacrificios. Si tengo que verla, la veré, pero no verá a su madre. Verá a la demandante. Roberto sonrió, una sonrisa triste pero llena de respeto. Entonces, procederemos con todo el peso de la ley. Voy a solicitar la ampliación de la detención preventiva para ambos, y voy a iniciar el proceso de revocación de cualquier poder que ella tuviera sobre sus bienes. Hazlo, ordené. Y Roberto, cobra tus honorarios completos. No me hagas descuentos por amistad. El trabajo bien hecho se paga. Descuide, Herminia. Pero mi mayor pago ha sido verla poner a ese tipo en su lugar. Fue quirúrgico. Roberto recogió sus cosas y se despidió en la puerta. Descanse, Herminia. Mañana será otro día largo. Cuando me quedé sola de nuevo, miré la mesa. Los churros grasientos seguían allí, enfriándose, como un monumento a la hipocresía. Tomé la bolsa y la tiré directamente a la basura. Luego, recogí las tazas de porcelana fina y las lavé con cuidado, secándolas una a una. Fui a la ventana y descorrí las cortinas pesadas. El cielo gris empezaba a romperse y un rayo de sol tímido, pálido y débil, iluminaba la calle. Vi a una vecina paseando a su perro. Vi al cartero pasando en su bicicleta. La vida seguía. El mundo no se había detenido porque a una vieja enfermera le hubieran roto el corazón. Y eso, extrañamente, me dio paz. Había perdido a mi hija, sí. Había perdido la inocencia de creer que la sangre es sagrada. Pero había recuperado algo que creía perdido hacía mucho tiempo. A mí misma. Había recuperado el control de mi vida, de mi casa y de mi destino. Me toqué el pecho, justo donde latía el corazón. Seguía ahí, bombeando, fuerte, rítmico. «Todavía sirves, vieja», me dije en voz alta, y por primera vez en semanas sonreí de verdad. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de supervivencia. Fui al teléfono y lo descolgué. No quería recibir llamadas de la cárcel, ni de parientes lejanos opinando, ni de nadie. Hoy la casa estaría en silencio. Hoy Herminia descansaría, porque mañana tenía que empezar a reconstruir mi imperio, ladrillo a ladrillo, pero esta vez sin parásitos en los cimientos. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y dejé que el silencio me abrazara. Ya no me daba miedo. Ahora
El silencio era mi aliado, y en esa quietud supe que la guerra había terminado. Había ganado, aunque el campo de batalla estuviera sembrado de escombros emocionales. Pero los escombros se pueden limpiar. Lo importante es que los cimientos, mis cimientos, seguían intactos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo, que pasé 40 años viendo heridas abiertas y cicatrices queloides en el hospital, sé que eso es una mentira piadosa. El tiempo no cura. El tiempo solo seca la sangre y permite que se forme una costra dura sobre la piel. Lo que realmente cura es la decisión consciente de no dejar que la infección te llegue al hueso. Han pasado 8 meses desde aquella mañana gris en la que Gustavo fue arrestado en mi comedor, y aunque las estaciones cambiaron y el sol volvió a salir, la verdadera transformación ocurrió dentro de las 4 paredes de mi casa y, sobre todo, dentro de mi pecho. El proceso judicial fue largo y desgastante, una autopsia pública de mi fracaso como madre y mi victoria como mujer. Recuerdo el día de la sentencia como si lo estuviera viendo a través de un cristal empañado. La sala del tribunal olía a madera vieja y a desinfectante barato. Yo estaba sentada en la primera fila, con mi traje sastre gris impecable y las manos entrelazadas sobre el regazo, apretando un pañuelo que no necesité usar. A mi lado, Roberto Velázquez permanecía estoico, como un guardián de piedra, revisando sus notas con esa calma profesional que tanto me tranquilizaba. Cuando trajeron a Lorena, sentí un golpe seco en el estómago. Ya no era la mujer altiva que me gritaba por teléfono exigiendo dinero para viajes. Llevaba el uniforme beige del centro de detención. Le habían quitado las mechas rubias y el maquillaje, y su rostro mostraba la crudeza de una mujer de 42 años que por fin se enfrentaba a la realidad sin filtros de Instagram. Gustavo, por su parte, evitaba mirarla. Se había pasado todo el juicio echándole la culpa a ella, alegando que había sido manipulado por una hija desesperada por la herencia. La lealtad entre ladrones, aprendí, dura lo que tarda en llegar la primera oferta de reducción de pena. El juez, un hombre severo con gafas de montura gruesa, leyó el veredicto con voz monótona. Gustavo recibió 5 años por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. A Lorena, por ser primo delincuente y gracias a la astucia de su abogado de oficio que jugó la carta de la presión emocional, le dieron 3 años de prisión efectiva y la obligación de restituir cada centavo robado, más los intereses y daños morales. Cuando el martillo golpeó la madera, sellando el destino de mi única hija, ella giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no supe distinguir si eran de arrepentimiento genuino o de miedo puro. «¡Mamá!», gritó mientras la oficial de custodia la tomaba del brazo para llevársela. «¡Mamá, perdóname! Voy a cambiar, te lo juro. No me dejes aquí». Todo el tribunal se quedó en silencio, esperando mi reacción. Esperaban que la madre anciana se levantara, corriera hacia el barandal y prometiera esperarla con los brazos abiertos. Esperaban la escena de la telenovela, pero yo me quedé sentada. La miré a los ojos, sosteniendo su mirada suplicante, y asentí levemente con la cabeza. No fue un gesto de perdón, fue un gesto de despedida. Fue el reconocimiento de que ella tenía que recorrer ese camino sola para aprender lo que yo, en mi afán de protegerla, le había evitado, que los actos tienen consecuencias. «Vamos, Herminia», susurró Roberto, tomándome del codo para ayudarme a levantarme. Ya terminó. Salí del juzgado sintiendo el aire fresco de la tarde en la cara. Por primera vez en meses, respiré sin sentir un peso en el pecho. No había alegría, claro que no. Ninguna madre celebra ver a su hija tras las rejas. Pero había paz. La paz de saber que mi casa, mi dinero y mi futuro volvían a ser míos. Los días siguientes fueron de limpieza profunda, tanto literal como figurativa. Lo primero que hice fue entrar en la habitación de Lorena. Durante años, ese cuarto había sido un santuario intocable, lleno de su caos y su egoísmo. Ahora era simplemente una habitación. Contraté a 2 muchachos del vecindario para que me ayudaran a sacar todo. No quería sus cosas en mi casa. No quería ver la ropa que compró con mi tarjeta de crédito, ni los zapatos que usaba para pisotear mi dignidad. Vendí todo lo que tenía valor. Los electrodomésticos nuevos que Gustavo había escondido, las bolsas de diseñador,
la electrónica. Con el dinero recuperado de esas ventas y gracias a la incautación de las cuentas de Gustavo que logró Roberto, recuperé casi el 80% de lo que me habían robado. El resto lo consideré el precio de mi libertad. Una tarde, mientras vaciaba el armario, encontré una caja de zapatos vieja al fondo, escondida detrás de unas botas. Al abrirla, vi que estaba llena de cartas. Eran las cartas que yo le escribía cuando se fue a estudiar a la universidad, cartas llenas de consejos, de amor, con billetes doblados en su interior para que te compres algo rico. Estaban todas abiertas, pero el dinero no estaba. Ni siquiera las había leído, solo las había saqueado. Ese fue el último clavo en el ataúd de mi culpa. Tiré la caja en una bolsa de basura negra, junto con los frascos de perfume vacíos y las revistas de moda. Decidí que esa habitación ya no sería un monumento a la hija ausente. Llamé a un pintor y le pedí que cubriera el color rosa pálido de las paredes con un tono ocre suave, cálido y luminoso. Compré una máquina de coser nueva, una mesa amplia de madera, y convertí el cuarto en mi taller de costura y lectura. Siempre había querido aprender a hacer colchas de retazos, pero nunca tenía tiempo ni espacio. Ahora tenía ambos de sobra. Con la casa asegurada y mis cuentas en orden, gracias a la gestión impecable de Roberto, a quien pagué hasta el último centavo con uno de mis centenarios de oro, a pesar de sus protestas, me enfrenté a la pregunta que Lorena me había lanzado con tanto desprecio. «Tú no gastas nada». Aquella frase se había convertido en un mantra venenoso en mi cabeza. Durante décadas, había vivido con la austeridad de una monja, guardando para un futuro que siempre parecía lejano, ahorrando para una hija que solo veía en mí un cajero automático. Me miré al espejo del recibidor una mañana de martes. Tenía 73 años recién cumplidos. Mis rodillas dolían un poco con la lluvia, pero mi corazón estaba fuerte. «Pues fíjate que sí, Lorena», le dije a mi reflejo. «Fíjate que ahora sí voy a gastar». Fui a la agencia de viajes del centro comercial. La chica que atendía me miró con curiosidad cuando entré, probablemente esperando que preguntara por un viaje en autobús al pueblo vecino. «Buenas tardes», dije, sentándome con la espalda recta. «Quiero ver opciones para un crucero». «¿Para usted y su familia?», preguntó ella, amable, «No, para mí y mi amiga Eulalia. Y no queremos camarotes interiores, queremos balcón. Queremos ver el mar al despertar. Y quiero el paquete de bebidas incluido, porque pienso tomarme una copa de vino cada noche mirando las estrellas». La chica sonrió y empezó a teclear. Ese viaje fue mi bautizo de fuego en mi nueva vida. Eulalia, mi comadre de toda la vida, casi se desmaya cuando le dije que yo invitaba. Pasamos 15 días navegando por el Caribe. Me puse un traje de baño por primera vez en 30 años. Comí langosta. Bailé, o al menos intenté moverme, al ritmo de una banda de salsa en la cubierta. Una noche, en medio del océano, con la brisa salada despeinándome el cabello canoso, me acerqué a la barandilla del barco. Miré la inmensidad del agua oscura y pensé en Lorena. Pensé en ella durmiendo en su celda estrecha. No sentí odio. Sentí una lástima profunda y distante. Ella había querido viajar a Europa con dinero robado, cargando con la culpa y el miedo a ser descubierta. Yo estaba viajando con mi dinero, ganado con el sudor de mi frente, con la conciencia tranquila y el alma ligera. «La dignidad es el lujo más caro, hija», murmuré al viento. «Y tú no pudiste pagarlo». Al regresar del viaje, mi vida en el barrio cambió. Ya no era la pobre Herminia que vivía encerrada. Me inscribí en clases de baile de salón en el centro comunitario. Empecé a organizar tardes de té y costura en mi nuevo taller, invitando a vecinas que, como yo, habían estado solas demasiado tiempo. Roberto venía a visitarme una vez al mes. Se había convertido en el hijo que nunca tuve. Le tejí una bufanda para el invierno y siempre tenía galletas de mantequilla listas para él. Me contó que Lorena había empezado a trabajar en la lavandería de la prisión y que estaba asistiendo a terapia. «Pregunta por usted», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en la cocina. «Dice que quiere escribirle». Dejé la taza sobre el plato con suavidad. «Dile que puede escribir», respondí. «Pero dile que no espere respuesta inmediata. Estoy muy ocupada viviendo mi vida. Quizás cuando salga, si demuestra que es una mujer decente y trabajadora,
podamos tomarnos un café. Pero mi casa ya no es su hotel. Esa puerta se cerró, Roberto, y la llave la tengo yo. Roberto sonrió y me apretó la mano. Entendió perfectamente. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi jardín. He plantado rosales nuevos donde antes solo había maleza. El sol de la tarde me calienta la cara. Tengo un viaje planeado a las Cataratas del Sur para el próximo mes. Tengo amigas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. Tengo mis libros de medicina y mis monedas de oro guardadas en un lugar nuevo y secreto, por si acaso. He aprendido que la soledad no es una condena, sino un espacio que uno puede llenar con lo que quiera, con paz, con risas, con proyectos. Aprendí que ser madre es un rol para toda la vida, pero no es una sentencia de esclavitud. Nuestros hijos nos deben respeto, pero nosotros no les debemos nuestra destrucción. A veces, pienso en otras mujeres de mi edad, mujeres que quizás están ahora mismo firmando papeles sin leer porque es mi hijo y él sabe lo que hace. Mujeres que comen sobras para que sus nietos coman carne. Mujeres que aguantan gritos y desprecios porque tienen miedo de quedarse solas. Si pudiera hablarles, les diría lo que me costó sangre y lágrimas aprender. No eres un mueble viejo en la esquina de la sala. No eres una cuenta de ahorros con piernas. No eres una carga. Eres la dueña de tu historia, de tus ladrillos y de tus días. Y si alguien, aunque lleve tu propia sangre, intenta hacerte sentir pequeña para robarte lo que es tuyo, recuerda que nunca es tarde para sacar las garras. Yo lo hice a los 72 años. Me llamo Herminia, fui enfermera, fui madre, fui víctima, pero hoy, simplemente, soy una mujer libre. Y créanme, la libertad huele mucho mejor que cualquier perfume caro que mi hija hubiera podido comprar. Me levanto de la silla, sacudo las hojas secas de mi falda y entro a mi casa. Mi casa. Cierro la puerta, pero esta vez no echo el cerrojo por miedo a lo que hay afuera, sino para proteger la inmensa paz que he construido adentro. Mañana tengo clase de tango, y pienso comprarme unos zapatos rojos de tacón, porque yo, Herminia, sí gasto en vida.